Bueno, ¿cuál es la premisa básica de los órganos con personalidad jurídica instrumental? La premisa básica que todos aprendimos es que si el órgano administrativo necesariamente tiene que formar parte de un ente, persona jurídica, que se entiende como un centro último de imputación de derechos y obligaciones, pues pareciera que no es posible plantearse ni siquiera la posibilidad de que un órgano administrativo tenga personalidad jurídica, porque en ese momento dejaría de ser órgano y pasaría a ente. Esa es la premisa básica. Sin embargo, por si mueve, como decía Galileo Galilei, en pos de una supuesta mayor eficiencia, eficacia, celeridad y agilidad en la actuación administrativa, nuestro legislador popularizó el fenómeno de la personalidad jurídica instrumental, incluso, como vamos a ver, desde el siglo pasado. Como primera conclusión, entonces, y tomando de la mano la conclusión de don Román, yo diría que para efectos del tema que nos agrupa en este seminario, que son la puesta al día de la Ley General de la Administración Pública, no hay nada que poner al día en cuanto a los órganos con personalidad jurídica instrumental, porque como dijo el profesor Santofimio en la mañana, yo diría que la personificación presupuestaria es una ilusión del derecho, es un invento que nos hicimos que no puede ni siquiera derivarse de ningún lado de la Ley General de la Administración Pública, además es contraria, como vimos en la premisa. He tenido varias experiencias académicas y profesionales con estos órganos y la verdad es que la primera pregunta que me hacía era, ¿esto fue una creación doctrinaria o fue viveza del legislador? Bueno, parece que fue lo segundo, viveza del legislador. Vean ustedes que nuestro Código Civil de 1887 por primera vez positiviza que el Estado es una persona jurídica. Artículo 33, el Estado es de pleno derecho persona jurídica, pero ya la viveza del legislador, tan solo un año después, creó el Museo Nacional y luego el Teatro Nacional con personalidad jurídica instrumental. Luego pasó hasta 1940 y no crearon más de este tipo de órganos, pero sí el legislador se avivó y dijo, aquí hay una buena oportunidad que podemos tomar. Sin duda alguna, fue en los 70s en donde explotó el fenómeno y ni qué decir en los 90s. En los 90s fue cuando se crearon más órganos con personalidad jurídica instrumental. Entonces, pareciera que su origen fue viveza del legislador, ni siquiera fue con un sustento doctrinario. Y yo me atrevería a decir que aún al día de hoy, primero que no se escribe mucho sobre el tema, pero al día de hoy lo que se escribe parte de un cuestionamiento, es cómo nos inventamos esta figura, cómo hacemos para explicar algo que en el mundo del derecho pareciera que es un oxímoron borgiano, es una contradicción en sí misma, un órgano que tiene personalidad jurídica. Pero bueno, tratando de encontrar cuál es el origen, podemos ver algunas figuras en derecho comparado, en España las cajas especiales, en Venezuela existen los servicios o patrimonios autónomos sin personalidad jurídica que más o menos se asemejan. Y si les interesa alguna doctrina, muy poca, tanto internacional como nacional, que ha tocado el tema. Internacionalmente, ustedes si están interesados pueden revisar Giannini, Renato Alesi, de lo cual don Eduardo Ortiz tomó mucho para lo que escribió a nivel nacional, que ya vamos a ver, Gabino Fraga en el derecho administrativo mexicano y Juan Antonio Santamaría Pastor en el derecho español. Y a nivel nacional, el primero que escribió sobre estos temas fue en sus tesis de derecho administrativo Ortiz, luego en autonomía administrativa costarricense, Mauro Murillo le siguió, Saborío Valverde ha escrito algo de esto, no porque esté aquí en la mesa, pero considero que el autor costarricense que más ha desarrollado este tema ha sido don Román Navarro Fallas y además su obra está online, es gratuita, no tienen ni siquiera que comprar el libro, aunque ya le dije que lo publicara para que lo tengan que pagar. Y bueno, y Ginesta Lobo, que ha popularizado la expresión de el ornitorrinco jurídico. Y creo yo que es una muy buena expresión para referirse a estos órganos. Bien, esto ha tenido distintas posiciones en el tiempo.
y ya se van a sorprender ustedes con la última posición. La Procuraduría en el C-8788 y en el 11589 de julio de 1989 se refiere por primera vez a la figura. No es tan terminante como sería después, pero ya desde ese momento la acepta como constitucional y legalmente válida. Sin embargo, vean ustedes la OJ 137-2014 y sobre todo la 008-2017. La Procuraduría me dio una sorpresa a mí porque no lo conocía y preparándome para esta ponencia me las encontré. Dice hoy la Procuraduría, no obstante la jurisprudencia constitucional, la Procuraduría ha sostenido que la creación de estas personas jurídicas instrumentales lesiona la unidad del Estado y genera una desintegración orgánica del Poder Ejecutivo. Dado que la personalidad del Estado es única y en virtud de los esfuerzos que se han dado para modernizar la administración financiera del país, es conveniente que esta posición legislativa se consolide de manera de eliminar la práctica de otorgar personalidad jurídica instrumental a cualquier órgano administrativo. Entonces, Francisco, la pregunta que me hacías, yo creo que hay una ola de tratar de o eliminar lo que existe o que no, por lo menos que no se creen más personas jurídicas instrumentales. Esto se da, por supuesto, refiriéndose a algunos proyectos de ley que siguen insistiendo en crear la figura de las personas jurídicas instrumentales. No los voy a aburrir con las posiciones de la sala, solo decirles que en la 6240-93 consideró que la figura era inconstitucional, pero solamente un año después, en la 3513-94, cambió de opinión. Esto lo ha venido sosteniendo hasta algunos años. Que yo conozca, no se ha vuelto a referir a estos temas, por lo menos en los últimos 5 años. Habría que ver si con el cambio de posición de la Procuraduría, también la Sala Constitucional pueda cambiar. La Sala Primera se ha referido a la personalidad jurídica instrumental, sobre todo para temas de legitimación, pero ha hecho algunas matizaciones que son muy interesantes para lo que quiero referirme hoy y es en realidad el foco de mi presentación. La Sala Primera a lo que se ha referido es si debe existir un litisconsorcio pasivo necesario o no, sobre todo lo hizo de previo a la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde no estaba claro si había que demandar al órgano con personalidad jurídica instrumental, al órgano y al ente o solamente al ente. Pero sí, sobre todo en un voto salvado del magistrado Baudurit, se preguntaba a la sala que qué sucedería si alguna vez se demandara al órgano con personalidad jurídica instrumental y el patrimonio de este no fuera suficiente para pagar la indemnización o para honrar la deuda que le tocaba. Bueno, eso es uno de los 3 casos que invitan a cuestionarse. ¿Qué sucedería si Conavi, que por ley está autorizado para pedir préstamos internacionales incluso, se endeuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BESIE, el Banco Mundial, ustedes pónganle nombre, y resulta que entra en default y no puede honrar su deuda? ¿Responde el Estado? ¿O creamos en realidad una farsa jurídica de desprender una parte del patrimonio que al final de cuentas es del Estado y de nadie más? ¿Responde el Estado o no responde el Estado? Otros casos que han sucedido ya son los casos donde el BID ha hecho préstamos al Estado costarricense y como condición preceptiva ha obligado que en los préstamos, en las leyes de aprobación de los préstamos se creen órganos con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental. Pero resulta que en los casos de Promese y de la unidad ejecutora de las cárceles, el plazo de estos órganos establecido por ley venció y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un juez enfrentado con una demanda contra un órgano con personalidad jurídica instrumental cuyo plazo de vigencia ya venció? Bueno, en ambos casos debo decirles
En uno porque la ley lo había previsto, que era el caso de Promese, pero en el caso de la web, de las cárceles, no estaba previsto. En ambos casos, el Estado tuvo que asumir las obligaciones que tenía el órgano y además asumir la defensa letrada del órgano en arbitrajes y procesos judiciales. Entonces no es tan cierto lo que hemos venido sosteniendo durante años, que en realidad es un patrimonio aparte y que antes del 2008, por ejemplo, había que demandar solamente al órgano con personalidad jurídica instrumental. No es tan cierto, me parece. Otro de los casos que quisiera mandarlo nada más con la duda es: ¿puede un órgano con personalidad jurídica instrumental suscribir un contrato para delegar la gestión de un bien demanial reservado al Poder Ejecutivo? Y esto en realidad sucedió. La gestión interesada del aeropuerto originalmente fue adjudicada y suscrito el contrato únicamente por el Consejo, los nombres de estos consejos se me confunden, el CETAC. No fue sino en razón de una acción de inconstitucionalidad contra la ley que le daba esa personalidad jurídica instrumental, porque había sido una norma típica, que el Poder Ejecutivo subsanó de alguna forma o convalidó. Pero en realidad el tema de si podía el CETAC, como órgano con personalidad jurídica instrumental, sin el conjunto, digamos, o sin la participación del Poder Ejecutivo, asumir esa licitación, adjudicar la gestión interesada y suscribir el contrato solito, era constitucional y legalmente válido. Yo pienso que no, porque la competencia, de acuerdo con el 140, inciso 18, correspondía al Poder Ejecutivo. Lamentablemente esto no se dilucidó en la Sala Constitucional porque se fue por el tema de la tipicidad de la norma. Y otro de los casos interesantes, ¿puede un órgano o persona someterse a arbitraje o requiere también la voluntad del ente al que pertenece? Y hemos tenido dos casos: el arbitraje de Aeris contra CETAC por un tema tarifario y el arbitraje de RITV contra el CTP. En ambos casos, y aquí me corrige Fernando, me parece que tuvo que haber un decreto posterior, que existió un decreto en donde el Estado incluso le prestaba o asumía la representación letrada de estos órganos persona y lo asumió la Procuraduría General de la República. Entonces, nuevamente, esto nos demuestra que no es tan cierto lo que hemos sostenido durante tantos años de que en verdad es un patrimonio autónomo y que el ente no responde, ni siquiera cuando es una conducta que pueda ser imputada al ente. Eso es lo que les quería dejar hoy señalado, nada más, sobre todo para que se lo lleven como dudas, para que podamos discutirlo en foros posteriores. Muchas gracias.